¿No te pasó alguna vez que tenías ganas de echarte en la cama a leer un buen libro? O en la reposera, en el jardín, en la playa. No ahora seguramente, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Decía, tenías ganas de echarte a leer un buen libro, pero no tenías ganas de leer ficción, ni novela, ni cuento, ni poesía tampoco. Tal vez hayas leído algo de Byung-Chul Han, un sociólogo muy interesante que está de moda actualmente, o hayas leído alguno de los libros de Felipe Piña sobre historia argentina, también muy recomendable. Y andabas con ganas de leer algo por el estilo, pero sobre otros temas, sobre otras materias, sin que tampoco te satisfaciera el artículo de una revista quizás. El problema quizás tal vez sea que tal vez el artículo de revista sea demasiado breve, demasiado superficial. Y entre los libros, entre cuáles elegir que no sean demasiado extensos o demasiado profundos, demasiado de estudio, ¿no es cierto? Demasiado específicos. Tal vez con los libros de ensayo nos ocurra esto, que ante la posibilidad de tomar un libro o escoger otro, nos queda la duda, quizás estos libros sean un tanto difíciles, muy específicos, más bien dirigidos a estudiantes o a estudiosos. Uno quisiera encontrar ese libro que hable acerca de diferentes temas con un grado de profundidad adecuado a nuestras necesidades, que bien pueden pasar por no leer algo que nos deje poco o nada, pero tampoco es que nos vamos a volver especialistas en diferentes materias, ¿no es verdad? Bueno, de esto va a tratar el video de hoy, entonces, una recomendación de autores, de libros, acerca de diferentes temas que creo que les puede llegar a resultar entre amenos en la lectura y que les va a permitir acceder a un conocimiento que no es que les esté vedado, pero es tanta la oferta que uno se pierde, ¿no es cierto?, sobre qué es más adecuado para uno, para nosotros, en determinado momento. Bueno, esto no va a ser un top 10 ni nada que se le parezca. Yo me anoté una lista de temas que pueden ser interesantes y a raíz de eso hacer una vinculación con algunos autores que me parecen bastante accesibles. En todo caso, también puedo dar alguna referencia sobre otros que también me resultan muy interesantes, pero que quizás tengan más que ver ya con un interés un poco más profundo sobre estudiar, aprender un tema. Les puede llegar a resultar extraño que en determinado momento sí les voy a proponer lecturas de manuales de estudio, sobre todo de los niveles iniciales, del curso básico de ingreso a la universidad, pero es que muchas veces encuentro material de estudio que es mucho más accesible, más simple, más llano que más de una obra supuestamente de divulgación popular. Bien, ya les hablé de Byung-Chul Han, al menos lo mencioné, también a Felipe Piña, escritores de los cuales no creo sea necesario hablar porque son hoy por hoy bastante reconocidos, conocidos. En todo caso, si todavía no lo han leído, les recomiendo mucho al filósofo, se lo considera filósofo de nacionalidad surcoreano, Byung-Chul Han. Tiene unos libritos muy chiquititos, muy finitos en volumen, pero con unos textos muy concentrados, muy fuertes respecto de lo que hablan. Yo a Byung-Chul Han no lo emparento tanto con la filosofía, más que sí con la sociología, inclusive una sociología que ata en lo político, quizás siguiendo aquella línea iniciada por Michel Foucault. Casi se podría decir, me parece, que Byung-Chul Han viene a ser el Michel Foucault del año 2000, ¿no?, del nuevo milenio. Seguramente ustedes ya conocen, han oído hablar de él y de algunos de sus títulos. Creo que La Sociedad del Cansancio es su título más conocido, con el que él se hace conocido, donde realiza una caracterización de la sociedad moderna actual. En fin, también mencioné a Felipe Piña, que a mí me parece un gran divulgador de la historia argentina. Cualquiera de los títulos que encuentren de él, creo que todos son muy amenos en su lectura y siempre está aportando datos curiosos
desconocidos. De entre todos sus libros, a mí creo que el que más me gustó es Mujeres tenían que ser, donde da cuenta de las figuras, las muchas figuras femeninas desconocidas que han sido protagonistas de nuestra historia. Yo no tengo ahora, no me viene a la mente un equivalente de Felipe Piña respecto de la historia argentina, lo que podría ser la historia universal o la historia europea. Lo más aproximado en ese sentido que encuentro es a Erich Hobsbawm, que mayormente se centra en el estudio de la historia, en los periodos que va desde la Revolución Francesa en adelante, llegando hasta inicios del siglo XX, y alguna que otra cosa también tiene escrita llegando a la época de la globalización. Pero yo la obra que conozco de Hobsbawm es en 3 tomos, es de fácil lectura, pero bueno, aunque bien se pueden leer un tomo u otro, eso sí, son tomos gruesos, ¿no es cierto? En todo caso sería un optativo secundario que les ofrezco hasta no encontrar algo mejor. En fin, respecto de la sociología, me parece muy interesante un libro de Zygmunt Bauman, que en colaboración con Tim May tiene un libro llamado Pensando sociológicamente. Y me parece un libro muy interesante porque de una manera también muy llana, sencilla, da cuenta, hace un detalle, explica las bases de estudio de la sociología moderna. En este libro habla de la relación entre sociología y sentido común, hace un análisis del pensamiento sociológico, da cuenta del estudio de las relaciones sociales, en fin. A mí en la sociología me gusta mucho, vuelvo a mencionarlo, a Michel Foucault, me gusta leer sus libros, también me gusta Pierre Bourdieu, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero atentos de que son autores ya un poco más densos en algún sentido, son más de estudio específico. No me parece que cualquiera de sus libros sea para leer una tarde echado en una reposera en el jardín. En psicología empezaría por recomendarles un clásico de Erich Fromm, El arte de amar. Este es un libro que hizo furor en los años 60, 70, creo que más hacia los años 70, donde el psicólogo hace un análisis del sentimiento amoroso en sus diversas formas, trata sobre el amor fraternal, el amor materno, el amor erótico, el amor a sí mismo, el amor a Dios. Es un libro que recuerdo que en su momento de tan popular que se volvió, que es un libro finito y otra vez de lectura ágil, en su momento decía, la crítica lo despreció un tanto por esta popularidad bien ganada que de pronto el libro tuvo. A veces se dan estos fenómenos, ¿no es cierto? Fenómenos sociales, que de golpe aparece un libro y ¡pum! Pega. Todo el mundo lo quiere leer. A veces con más, menor suerte respecto de las calidades realmente literarias, ¿no es cierto? Sin ser tan conocido, un libro que encuentro muy recomendable es este de Carl Jung, Realidad del Alma, de Editorial Losada. También un libro finito. A ver, Carl Jung es un autor, sabemos quién es, el psiquiatra suizo. Aquí en esta colección de videos lo hemos referenciado muchas veces en relación con diversos temas. Carl Jung tiene una obra muy profusa, no todos sus títulos son recomendables en relación a una lectura general. Muchos de sus libros son de estudio, son complejos, son profundos, de diversas índoles también. Yo he leído mucho a Jung, pero no todo me ha interesado o no tengo la capacidad de entender absolutamente todo lo que ha escrito. Yo siempre me interesé por su obra en relación con el misticismo, con sus estudios sobre la alquimia, con el orientalismo, con la psicología, en tanto que sus textos fueran menos divulgativos, pero hasta ahí no más. Tiene otra gran cantidad de material dirigido específicamente al estudioso de la psiquiatría y de la psicología, ¿no es cierto? De los 2 tomos que tiene Jung, titulado Los tipos psicológicos
Yo nunca pasé del primer tomo, que es el que más interés puede guardar respecto de asuntos relacionados con la historia, con la antropología, con una psicología más tratada en términos de divulgación. Ya el segundo tomo es para estudiosos, estudiantes de psicología de una manera académica o de psiquiatría. Pero este libro que les decía, Realidad del Alma, muy finito, está compuesto por temas diversos, artículos. Cada capítulo se podría decir que es un artículo, un ensayo donde habla de diversos temas, mucho más claramente resuelto a la divulgación. Abre el libro hablando del problema fundamental de la psicología contemporánea, sigue con la importancia de la psicología en el presente, la aplicación práctica del análisis de los sueños. Tiene un capítulo acerca de Paracelso, el alquimista, el herborista del medioevo. Un artículo donde trata acerca de Sigmund Freud, se titula Sigmund Freud como fenómeno de la historia y de la cultura. Otros artículos donde habla del Ulises de Joyce, donde habla de Picasso, sobre la formación de la personalidad. Un artículo que se llama Alma y Muerte. Y el último, La mujer en Europa. Bueno, me resultó muy interesante este libro. Ya les vuelvo a decir, resuelto el autor en hacer tratamientos de divulgación popular. Si pasamos a otro campo, el de la filosofía, yo les recomendaría un manual de estudio que se utiliza en el ciclo básico común de ingreso, en el curso de ingreso de la Universidad de Buenos Aires, que es el manual Principios de Filosofía del profesor Adolfo Carpio. Insisto que es de lectura muy ágil. Escribe Carpio con una cierta bonomía, parece disfrutar mucho de lo que cuenta. Y como texto introductorio a la materia, empieza tratando los problemas que se plantea la filosofía, habla sobre los principios ontológicos, realiza definiciones de filosofía, explica la terminología, dice que el primer origen de la filosofía es el asombro, narra un poco la historia de la disciplina, explica que un segundo origen de la filosofía después del asombro sería la duda. Después empieza a hacer un relevamiento histórico de las diferentes corrientes filosóficas que han habido en Occidente, empezando por Heráclito, Parménides, el sofismo, Platón, Aristóteles, hasta llegar a Leibniz, Zenón, Santo Tomás de Aquino. Está bien, me parece que a veces hace como algunos saltos en el tiempo, ¿no es cierto? Posiblemente a él le interese más que la crónica, la cronología histórica, las nociones. En fin, me parece que para alguien que no tiene conocimiento previo, me parece una muy buena puerta de entrada hacia un conocimiento al menos general. Alguien podría decir de manera despectiva que enciclopédico, pero bueno, ¿qué tienen de malo las enciclopedias? Digo, de chico todos las consultamos y cuántas cosas aprendimos a través de las enciclopedias. Alguien me dirá también que quizás Carpio ya esté un poco viejo, vetusto. Hoy tenemos al filósofo contemporáneo actual, Darío Zeta, Darío Strasbacher, el hermano del periodista Mauro Zeta. Ese apellido siempre me resultó impronunciable, o sea, no puedo decir cómo se llama, pero ustedes lo conocen por la televisión. Yo leí de él el que habría sido su primer libro de divulgación popular. ¿Para qué sirve la filosofía? Se llama ese libro. A ver, no me parece un libro malo para nada. Es muy bueno, pero por momentos se vuelve muy difícil la lectura. Me parece que como para una intención de divulgación popular, puso la vara demasiado alto. Tal vez ustedes estén habituados a sus programas de televisión y encuentren bastante fácil sus explicaciones. Es cierto, en televisión él es bastante asequible al entendimiento, pero este libro me parece que por momentos perdió de vista su público general. Y en todo caso el libro de Carpio me parece mucho más sencillo de entender para alguien que, no pretende estudiar filosofía de manera profunda, sino tener un acercamiento como a cualquier otro tema. Por último, tengo otros dos manuales
también del ciclo básico común para recomendarles. Uno es este libro de Cristina Ambrosini y de Gastón Beraldi, Pensar la ciencia hoy se llama. Este fue el manual con el que estudié cuando cursé pensamiento científico, introducción al pensamiento científico. Es un libro bastante voluminoso, pero tratado otra vez con mucha sencillez, con una claridad expositiva muy interesante. En su primera sección presenta una historia del conocimiento científico en Occidente. Después hace un relevamiento de la historia de la ciencia del pensamiento en la Argentina, muy interesante. Disquisiciones acerca del lenguaje, de la argumentación, una descripción de la metodología del pensamiento científico en relación con las ciencias formales, las ciencias fácticas, los diferentes modelos científicos, una explicación de lo que es la epistemología, el estudio que cualquier ciencia puede hacer sobre sí misma. Eso es la epistemología de cada ciencia. Un capítulo final hablando acerca de la ética. Y pueden ver, hay una exposición con cuadritos presentando curiosidades, datos pormenorizados, ¿no es cierto? De una manera también bastante enciclopédica, pero muy clara. Todos estos libros de los cuales les estoy hablando son fácilmente hallables en Mercado Libre, no tienen un costo demasiado alto, se consiguen usados. Por último, un libro que a mí me gustó mucho leer, también un manual introductorio, también trabajado en la universidad en este curso de ingreso, un libro que se consigue en papel, se consigue en Mercado Libre, que yo lo tengo en estos apuntes, estas fotocopias que se compran en la facultad, que es una introducción a la economía de los autores Ramiro Ruiz del Castillo y Ernesto Toffoletti. Nada, me parece un libro esencial si queremos entender, cuando escuchamos a los economistas hablar en los noticieros, hablar en la televisión, utilizando un lenguaje lo menos popular posible, ¿no es cierto? No hay nada más difícil de entender que a un economista hablando en televisión de su materia. Bueno, en este libro se nos explican las nociones básicas para por lo menos tener un panorama general. No es que leyendo este libro nos vamos a volver economistas, pero vamos a entender algunas de las nociones esenciales, ¿no es cierto? También explicado de una manera muy llana, muy sencilla. El libro empieza hablando, está dividido en dos secciones, macroeconomía, microeconomía. Empieza elaborando conceptos y definiciones básicas en la economía. Trata los equilibrios y desequilibrios del mercado, la teoría del consumidor, la teoría de la producción, las estructuras del mercado, análisis de demanda y oferta agregada, el sector público, el dinero, el sistema financiero y la política monetaria, el sector externo, el comercio internacional, los mercados cambiarios, ciertos tópicos tales como la inflación, el mercado laboral y la distribución del ingreso. Digo, qué sé yo, me parece que como para tener un panorama general de la materia es muy interesante. Bueno, todos más o menos estos manuales, cada uno respecto de su propia disciplina, ofrecen panoramas generales como para tener mínimas nociones acerca de lo que se está hablando. Me quedo pensando ahora un tema que en algún momento me gustaría tratar, ya que estamos hablando de ensayo, si el género de ensayo, el género discursivo del ensayo, es un género literario. En otro momento puse en cuestión si el teatro, por ejemplo, el teatro escrito, el libro que nos detalla el guión de una obra de teatro, si eso es literatura. Siendo, como dijimos, que por ejemplo en el caso del teatro no está dirigido a un público general en principio, es un instructivo técnico para los actores. A mí me gusta pensar que sí, que el ensayo es literatura. Tal vez porque tengo una predisposición de que antes que dejar gente afuera prefiero tenerla adentro. Estoy de acuerdo con que no todo libro es literatura, ¿sí?
Antiguamente un artículo electrodoméstico en su embalaje venía con un manual de instrucciones que podía ser de este tamaño, era un libro, ¿no es cierto? Y sin embargo, el libro de manual de instrucciones, especificaciones de un electrodoméstico, eso no es literatura desde ya. Yo creo que es literatura cualquier texto que manifieste el resultado de un procedimiento y de un proceso creativo. En muchos de estos autores vamos a encontrar ese proceso de escritura creativo, personal, que a veces ocurre que en los escritos académicos, las tesis, las monografías, por sus requisitos internos de confección, se pierde esa creatividad autoral, ¿no es cierto? Por más que una tesis, una monografía trate de textos creativos, las pautas de escritura de una monografía, de una tesis, requieren una objetividad tal en la que la personalidad del monografista, del tesista, se pierde, se diluye, se vuelve impersonal. Esto no ocurre así con Jung ni con Erich Fromm. En el caso de Jung, que le pone mucho sentido del humor, este manual que les hablaba, Pensar la ciencia hoy, de Ambrosini y Beraldi, también por momentos muestra humor y improntas personales de los autores. En el caso del manual de economía, bueno, es una ciencia más fría quizás, pero de alguna manera a mí también me resultó bastante amena su lectura. Si bien estamos hablando de una disciplina, la economía, como las matemáticas, que no es precisamente lo que haga la vocación de uno, que es la literatura como forma de arte, ¿no es cierto? En fin, estas son algunas de las recomendaciones que puedo hacerles sobre lectura de ensayos, sobre lectura de textos no ficcionales. Tal vez ustedes conozcan otros materiales. Si es así, me gustaría que los compartan aquí en la cajita de comentarios para el aprovechamiento comunitario de todos los que no conozcamos esos libros, esos textos. Espero que les haya gustado este video. Una vez más, como siempre, me despido de ustedes, deseándoles estén pasando buenas épocas y teniendo gratas lecturas. Hasta pronto.